Hola a todos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy la historia de Jung y Ho Ai-ka continúa con un giro importante en su relación. Después de tantos años viviendo juntos, Ho Ai-ka ha decidido irse para encontrar la paz interior. Ya no puede vivir en la sombra de su pasado, aunque Jung siempre la haya amado y le haya suplicado que vuelva. Con una decisión valiente, Jung ha decidido regresar a su casa para enfrentarse a su madre y convencerla de reparar los errores del pasado. La madre de Jung no puede ocultar su preocupación y su esperanza de que Ho Ai-ka regrese. ¿Será que esta decisión de Jung dará frutos y podrá Ho Ai-ka perdonar las viejas heridas y regresar a la casa que alguna vez soñó que sería su hogar? Sigan con nosotros para descubrir cómo se desarrollan los eventos emocionales de esta historia. No olviden dar like y suscribirse al canal para no perderse los emocionantes próximos episodios. Veamos qué harán Jung y Ho Ai-ka para reconstruir su familia y superar los desafíos del amor. La casa de Jung se sumía poco a poco en el silencio de la tarde. Un sentimiento de tensión invadió su corazón al pensar en Ho Ai-ka, la mujer que amaba y con la que intentaba hacer su vida mejor. La madre de Jung entró en la habitación con una mirada suave pero llena de preocupación. Se sentó junto a él observando a su hijo con una mirada que parecía querer compartir todo lo que estaba pensando. «Hijo», comenzó su madre con voz suave pero firme, «sé que amas a Ho Ai-ka y entiendo que quieres que ella vuelva a vivir contigo. Pero también debes entender que las cosas no suceden de inmediato. Ho Ai-ka necesita tiempo y tú también debes ser paciente». Jung guardó silencio, su mirada se desvió de su madre y se detuvo en la mesa. Sabía que su madre siempre se preocupaba por él, pero no podía quedarse de brazos cruzados. Ya había tomado su decisión y quería seguir adelante. «Mamá, lo entiendo, pero no puedo quedarme aquí mirando a Ho Ai-ka preocupada todo el tiempo», dijo Jung. Su voz se volvió más grave. «La amo y quiero que regrese a casa conmigo. La convenceré, mamá. Quiero que ella se sienta segura, que sienta que este es su hogar. Me voy ahora mismo». La madre de Jung lo miró a los ojos. Sus ojos reflejaban preocupación y ternura. Sabía que su hijo estaba luchando por proteger su amor y su familia, pero también entendía que no sería fácil. «¿Has pensado bien en esto? Sé que Ho Ai-ka ha pasado por mucho sufrimiento en el pasado y no quiero que te decepciones. Si no puedes convencerla, iré a visitarla y la invitaré a venir. Pero debes entender que el amor no se puede forzar. No puedes hacer que se sienta incómoda», insistió su madre con una voz suave pero llena de determinación. Jung escuchó a su madre y aunque sentía una gran preocupación en su interior, su determinación no cambió. Se levantó, su mirada fija en su madre con firmeza. «Haré todo lo que pueda, mamá. No me rendiré. Si Ho Ai-ka no puede regresar, ahora seré paciente. Quiero que se sienta feliz al vivir con nosotros», dijo Jung con una voz llena de sinceridad y esperanza. Su madre asintió, su mirada se suavizó pero seguía preocupada. Sabía que su hijo tenía que hacer esto, pero no podía evitar preocuparse por Ho Ai-ka, la chica a quien había lastimado en el pasado. «Ten paciencia, Jung. Confío en que lo lograrás, pero también debes entender que lo importante es que ambos se sientan felices. Tú y Ho Ai-ka necesitan tiempo para entenderse mejor. Pero si no lo consigues, siempre estaré a tu lado y haré todo lo que pueda para ayudar», le dijo su madre. Jung sonrió, su mirada estaba llena de gratitud. Sabía que su madre siempre quería lo mejor para él, pero también sabía que esta decisión era suya y haría todo lo posible para que Ho Ai-ka se sintiera segura y amada. «Gracias, mamá, no te decepcionaré», dijo Jung. Luego se dio la vuelta para irse. Sabía que este era un gran paso en su vida, pero no podía dar marcha atrás. Antes de salir, miró a su madre una vez más. Al encender la moto y comenzar a conducir, sus pensamientos seguían girando en su mente. ¿Aceptará Ho Ai-ka regresar a casa con él?
¿Podrá perdonar las viejas heridas y encontrar la paz en este hogar? La escena en la casa antigua de Joaika por la mañana era muy tranquila. La luz del sol se filtraba suavemente a través de los árboles, refrescando el aire a su alrededor. Joaika estaba en el jardín sosteniendo una hoz, cortando el pasto que había crecido desordenadamente. Hacía este trabajo todos los días, una rutina vieja, pero hoy parecía una forma de evitar los pensamientos caóticos que rondaban en su mente. Cuando escuchó el sonido de una moto, Joaika levantó la cabeza y reconoció a Jung. Él se detuvo frente a la puerta, sus ojos fijos en ella sin decir nada, solo allí de pie, como si estuviera preparándose para una conversación importante. Joaika sonrió levemente, su mirada no podía ocultar la preocupación. Se acercó y le invitó a entrar a la casa para que pudieran sentarse y hablar. «Hola, entra y toma algo, Jung», invitó ella con voz suave, pero había algo inquietante en su tono. Jung entró en silencio sin decir nada y se sentó tranquilamente. Un silencio envolvió el lugar como si todas las palabras estuvieran esperando un momento crucial. Después de un rato, Jung habló mirándola directamente a los ojos sin esconder la determinación. «Joaika, ya hablé con mi madre. Ella también quiere que tú y Tony vengan a vivir con nosotros. Ella dice que al final la familia es lo más importante y hará todo lo posible para que vivamos juntos en paz. Yo quiero que vengas a casa con Tony. La familia será más completa si estamos juntos. Joai». Ka se quedó en silencio, su mirada pasó de Jung al suelo. Una sensación de confusión invadió su corazón, como si no pudiera encontrar las palabras adecuadas para expresar lo que realmente sentía. Aunque amaba profundamente a Jung en su interior, aún había muchas cosas por resolver. «No puedo regresar ahora, Jung», dijo ella con voz suave pero firme. «Necesito tiempo, un poco de espacio para calmarme. No puedo apresurarlo. Espero que me entiendas. No se trata de dudas, sino de que necesito un tiempo para pensar y sentir. Quiero que todo esté realmente bien antes de tomar una decisión tan grande». Jung guardó silencio, la miró a los ojos sin enojo ni frustración. Él entendía por lo que estaba pasando. Sabía que las heridas del pasado no se podían borrar de inmediato. Pero tampoco quería perderla. Él quería estar con ella, tener a su familia junta, pero también entendía que no podía forzar las cosas. Suspiró y luego suavemente tomó su mano. «Te entiendo, Joaika. No quiero presionarte, pero solo quiero que sepas que siempre estaré aquí listo para que empecemos de nuevo. No quiero estar lejos de ti, pero también respetaré tu decisión». Joaika sintió la paciencia y el amor en su mirada. Sabía que él la amaba profundamente, pero también no podía negar que en su interior todavía había una sensación de vacío. Estaba agotada de la preocupación de no sentirse en ningún lugar. Necesitaba tiempo para encontrarse a sí misma. «Necesito tiempo para pensar, Jung. Nunca olvidaré lo que has hecho por mí. Pero por ahora necesito encontrar mi propia paz interior», dijo Joaika suavemente sin mirarlo, pero con una voz llena de agotamiento. Jung suspiró una vez más, se levantó, caminó hacia la puerta, luego se giró para mirarla. «Voy a ir a recoger algunas cosas y regresaré para esperarte, Joaika. No te preocupes, estaré aquí para darte el tiempo que necesites». Joaika lo miró, sus ojos empezaron a brillar con una leve debilidad. Sintió la paciencia en el amor de él, pero también comprendió que aunque lo amaba, aún necesitaba hacer lo correcto para ella misma. Asintió, pero en su corazón no sabía qué hacer después. «Gracias, Jung», susurró. «Pensaré mucho en todo lo que me has dicho». Jung sonrió suavemente, luego se dio la vuelta y salió. No dijo nada más. En su interior sentía una mezcla de alivio y preocupación. Sabía que esta decisión no era fácil para Joaika, pero confiaba en que ella lo entendería. No iba a rendirse y esperaría. Subió a la moto y miró hacia atrás una vez más antes de irse.
Esperaba que algún día ella se diera cuenta de que esta familia era el lugar donde pertenecía. Sin importar lo que sucediera, él siempre estaría allí esperándola para que regresara. La casa de Jung estaba envuelta en un silencio pesado. Su madre estaba sentada en la mesa de madera en la sala mirando por la ventana, pero su mente estaba llena de pensamientos que no podía calmar. No entendía por qué Joaika había decidido irse sin avisar. ¿Qué pensaría ella de ella? Aún desconfiaba de ella. Cada día su madre solo deseaba ver a su familia reunida, ver a Joaika y Tony regresar para poder corregir los errores del pasado. En ese momento la puerta se abrió suavemente. El sonido de los pasos de Jung resonó en la habitación, ligeros pero firmes. Ella se giró, su mirada reflejaba preocupación y esperanza. Jung entró, pero esta vez no con su habitual sonrisa. Su mirada hacia ella estaba llena de determinación, como si ya hubiera tomado una gran decisión. «Mamá, he regresado», dijo Jung con voz tranquila pero sin poder ocultar un toque de preocupación. Su madre lo miró, sus ojos llenos de ansiedad. «¿Ha vuelto Joaika?» Vi la puerta abierta, pero no la vi. «¿Joaika? Todavía no confía en ti. Pero yo haré todo lo posible para que ella se sienta cómoda, para que confíe más. Ya te dije que necesita tiempo, y tú... No te preocupes, volveré a verla y seguiré tratando de convencerla», respondió Jung suavemente, sus ojos llenos de determinación. Su madre no dijo nada más, solo asintió en silencio. Sabía que aunque ella había cambiado y quería corregir sus errores, no podía forzar a Joaika a volver de inmediato. Miró a Jung, sabiendo lo preocupado que estaba por su decisión, pero también deseando que él pudiera encontrar la forma de ayudarla a superar su pasado. Se levantó y caminó hacia él. «Hijo, sé que esto te está resultando muy difícil, pero yo haré todo lo posible para que ella se sienta bienvenida aquí. Ve a la casa de ella, ayúdala a entender que realmente he cambiado. Haré todo lo que esté a mi alcance para que Joaika regrese y nuestra familia se reúna». Jung se quedó en silencio por un momento, pero luego asintió. Aunque sabía que esta decisión no era fácil, también entendía que solo el tiempo podría sanar todas las heridas. Miró a su madre, en sus ojos había determinación y esperanza, pero también mucha preocupación. «Mamá, iré a la casa de Joaika. Estoy seguro de que todo estará bien. Haré todo lo posible para que regrese sin importar lo difícil que sea. Gracias por siempre apoyarme». Su madre lo miró, un torrente de emociones en su corazón. Ella había herido a su hijo en el pasado, y ahora solo esperaba poder redimir esos errores. Con suavidad le dio una palmada en el hombro. «Confío en que lo lograrás. Ve y no olvides que siempre te apoyaré». Jung miró a su madre una última vez antes de ir a su habitación a recoger su ropa. La metió en su mochila preparándose para el viaje importante. Aunque una parte de él no quería irse, sabía que este era el momento clave para demostrarle su amor a Joaika. «Adiós, mamá. Me voy», dijo Jung con voz suave pero llena de decisión. Miró a su madre con la esperanza de que algún día todo volvería a ser como antes. Su madre se quedó allí mirando a Jung mientras se iba. En su corazón rezaba para que él tuviera éxito, para que algún día Joaika volviera y su familia se reuniera nuevamente. Sabía que su hijo había sufrido mucho, pero también entendía que el perdón no llega de inmediato. Se necesita tiempo, paciencia y sinceridad. Jung salió, levantó la mano para despedirse de su madre una vez más. Subió a su moto, la arrancó y se alejó con una decisión clara en su mente: no abandonaría a Joaika, sin importar los desafíos que enfrentara. Buscaría la manera de ayudarla a superar sus miedos y las heridas del pasado. Así, aunque sabía que el camino por delante sería difícil, Jung partió con la esperanza de que algún día Joaika regresaría. Jung conducía su motocicleta por el camino polvoriento.
Pero su mente no podía mantenerse enfocada en el trayecto. Cada pensamiento era un torbellino de emociones, dudas y recuerdos, todo chocando y entrelazándose, haciendo que fuera casi imposible tomar una decisión clara. La vida le estaba presentando una encrucijada, una de esas que no se resuelven con rapidez, sino con tiempo, paciencia y valentía. Pero ¿qué tan valiente podía ser él cuando lo único que sentía era miedo? ¿Realmente estoy haciendo lo correcto? Esta era la pregunta que le daba vueltas y más vueltas en la cabeza. Después de todo, ¿cómo podía estar tan seguro de lo que necesitaba Joaika? Había prometido ser el apoyo para ella, había dicho que la amaba, pero su amor parecía no ser suficiente. ¿Cómo podía serlo? Estoy presionando demasiado. Estoy exigiendo algo de ella que no está lista para dar. A veces Jung se preguntaba si el amor era realmente suficiente para sanar las heridas del pasado, si las palabras y las promesas podían realmente borrar el sufrimiento y la desconfianza. Cada vez que pensaba en ella, veía la mirada triste de Joaika, su expresión llena de dudas, de dolor no resuelto. Recordaba cómo había mirado hacia otro lado cuando él le habló sobre la idea de regresar a casa, cómo se había mantenido distante como si no pudiera ni siquiera pensar en ello. ¿Por qué no puede confiar en mí? ¿Por qué no puede creer que quiero lo mejor para ella? Jung sentía una mezcla de impotencia y frustración. Quería que todo fuera tan fácil. Quería que las cosas volvieran a ser como antes, cuando todo parecía sencillo. Pero no lo eran. Nada en su vida había sido fácil y ahora tampoco lo sería. ¿Cuánto tiempo más puedo esperar? No puedo seguir esperando para siempre. ¿Qué pasará si no regresa? ¿Qué pasará si nunca puede superar su dolor y sus miedos? Jung se detuvo en una señal de tráfico, su mente en un constante vaivén. El sonido del motor de su moto lo sacó de su ensueño momentáneo. Pero las preguntas seguían ahí acechando como sombras al acecho. ¿Y si ella nunca está lista? ¿Y si mis esfuerzos son en vano? Las palabras de su madre resonaban en su mente. Jung, no puedes obligarla. Ella necesita tiempo. Sí, su madre tenía razón. Joaika necesitaba tiempo. Pero, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo más tendría que esperar para que Joaika volviera a confiar en él, en ellos? Es que no se trata solo de mí. Se trata de ella. Se trata de su bienestar, de su paz mental, de su capacidad para sanar. Yo puedo esperar, pero ¿y si ella nunca está lista? La verdad era que Jung se sentía perdido. El miedo de perderla lo consumía. Sabía que no podía apresurarla, pero no sabía cómo manejar ese miedo, cómo lidiar con la incertidumbre que lo invadía. Siempre había sido un hombre decidido, pero en este momento la duda lo estaba aplastando. ¿Y si no soy lo que ella necesita? ¿Y si no soy suficiente? ¿Era eso lo que pasaba? ¿Era él quien no estaba a la altura de lo que ella necesitaba? ¿O simplemente no había forma de salvar una relación que había sido marcada por tanto dolor? Tal vez el problema no sea el tiempo. Tal vez lo que necesite sea algo más. Algo que yo no puedo darle. Y si no es el momento para nosotros, esa idea le dolió en el pecho. Y si realmente no podemos estar juntos, ¿qué pasa si este amor, por más grande que sea, no es suficiente? Al llegar a la casa de Joaika, la moto de Jung se detuvo con un rugido suave. Miró hacia la puerta de entrada preguntándose qué la estaría pasando a ella en este momento. ¿Estaba reflexionando como él? ¿O tal vez ya había tomado una decisión sin él? Cada minuto que pasaba se sentía como una eternidad. La inseguridad lo estaba devorando y a pesar de sus esfuerzos, sentía que había llegado al límite de lo que podía controlar. ¿Debería haber sido más paciente al principio? ¿Debería haberla dejado ir antes de forzar la situación? Bajó de la moto lentamente sin saber qué esperar. Sabía que lo que sucediera en ese momento cambiaría todo. ¿Qué pasará si ella no quiere regresar?
Si decide que no puede estar conmigo, o peor aún que nunca podrá perdonarme por lo que pasó en el pasado. Sus pensamientos se volvían cada vez más oscuros, pero la pequeña chispa de esperanza seguía allí, tenue pero persistente. Quizás solo necesita ver que estoy dispuesto a esperar. Que ella no está sola. Que siempre estaré aquí. Jung suspiró profundamente. Había hecho todo lo que estaba en sus manos. Ahora todo lo que podía hacer era esperar dar el espacio que ella necesitaba y quizás por primera vez, dejar que las cosas se resolvieran de forma natural. Aunque sentía miedo, aunque la incertidumbre seguía atormentándolo, sabía que no podía forzar lo que no podía ser forzado. Lo único que puedo hacer es mostrarle que soy capaz de ser paciente, capaz de amarla, sin esperar nada a cambio. La puerta de la casa de Ho-Aika estaba abierta, pero la distancia entre ellos parecía más grande que nunca. Sin embargo, Jung sabía que no importaba cuánto tiempo pasara, su amor por ella nunca cambiaría. Solo tengo que esperar. Y espero que cuando lo haga, ella vea que todo lo que quiero es lo mejor para ella, para nosotros. Pero a medida que dio el primer paso hacia la puerta, una nueva pregunta surgió en su mente. ¿Y si al final todo esto es solo una ilusión? ¿Y si nunca realmente llegamos a donde quiero que lleguemos?